Buenos días con cada uno. Hoy vamos a dar inicio con este webinar que estamos ya teniendo cada viernes, con el fin de poder informar un poco más sobre algunos documentos dentro de nuestro sistema de gestión que es muy importante para nosotros. Yo soy Evelyn Guamaní, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a continuar un poco lo que ya hicimos el viernes pasado, que fue hablar del plan de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el tema que hoy vamos a ver es un poco más alineado a si no tengo este documento, cómo este año puede impactar a nivel de multas o qué es o qué otras cosas yo puedo hacer con el fin de tener esto controlado. Entonces, por ahí vamos a ir viendo un poco qué importancia tiene implementar este plan y si no lo implemento, de qué debo ser consciente también, que es el otro lado, para nosotros adoptar ciertas medidas. Entonces vamos a dar inicio. Igual ustedes pueden ir dejando preguntas mientras yo voy exponiendo el tema para poder resolverlas al final. Primero, en cuanto a lo que es la importancia del plan anual, haciendo un poco regresando a lo del viernes, tener en cuenta que este programa anual de seguridad debe ser elaborado en base a un diagnóstico situacional. Se les pasó un formato de línea base que ustedes pueden usar también, ¿no? Para poder evaluar cómo fue la gestión del 2024. Esa es una de las medidas. Otra de las medidas, por ejemplo, también es pasar una auditoría. Si nosotros hemos pasado el año pasado una auditoría interna, una auditoría Mintra, tenemos un diagnóstico de cómo estamos cerrando año y qué actividades nosotros tenemos que hacer para este año 2025. Entonces, es importante que nosotros primero evaluemos el sistema de gestión y de acuerdo a eso elaboremos este plan anual, no al revés. Si me corresponde este año también actualizar matrices CIPER, ya deberíamos estar ejecutando esa labor para poder también sacar un buen plan anual para la empresa. ¿Qué más nos dice acá, no? Dicho programa debe ser elaborado y puesto a disposición de la autoridad, que en este caso es una FIL, quien nos puede fiscalizar o nos puede solicitar dicho documento en cualquier momento del año. Una copia de este documento, que algunos le llaman paso también, será colocado en el libro de actas, ¿no? Porque hay un acta de aprobación de este documento que nosotros debemos ejecutar a través de nuestro supervisor, si soy una empresa menos de 20, o nuestro comité, si es una empresa mayor a 20 trabajadores. Entonces, el documento debe contener firmas, como lo ven en la parte de aquí, ¿no? Que tiene que estar elaborado por alguien, revisado por alguien y aprobado por alguien. Es importante que tomemos en cuenta estos ítems para nosotros poder ejecutar bien este plan. Vamos a entrar ahora a lo que son las escalas de multas. En las escalas de multas, de acuerdo a lo que SUNAFIL nos indica, las multas están de acuerdo al tipo de infracción, que puede ser leve, grave, muy grave, y también puedes tener acumulativas por diversas infracciones que tú puedes estar teniendo. Una UIT para este 2025 está en 5.350. Tomen como referencia eso para los cálculos que vamos a hacer en un momento. Estas multas, SUNAFIL nos puede aplicar ya sea por la gravedad de la falta cometida, que de acuerdo a ello, de acuerdo a lo que la situación que se pueda presentar, ya sea un accidente, ya sea un tema de repente que no tengo un plan, que no tengo hiper, que no tengo una política, también que no doto de EPPs a mi personal, que no envío a mi personal a pasar sus exámenes médicos ocupacionales, de repente que no me reúno mensualmente con mi comité de seguridad y salud en el trabajo, no tengo un libro de actas. Dependiendo de estos incumplimientos, SUNAFIL va a analizar y ver la gravedad de la falta y también va a depender del número de trabajadores afectados, que en este caso normalmente es el número de personas que yo tengo en mi planilla. Entonces, tomemos como base esto para lo que se viene, que son los cálculos. A lo menos para nosotros es importante que ustedes puedan entender cómo SUNAFIL calcula mucho las multas. Hoy, como el tema central es el Plan Anual de Seguridad y Salud,
vamos a ver cuánto de multa me tendría o podría yo tener mi empresa si en caso no lo implemento bien o bien no lo implemento. Primero entender que el plan anual para Sunafil es una infracción grave. Ya, de acuerdo a lo que yo les dije aquí, en este tipo de infracción tenemos leve, grave, muy grave y la acumulación. Entonces, para Sunafil, solo el plan anual de seguridad y salud en el trabajo está dentro de lo que son graves. Entonces, si nos vamos a esta parte, grave porque dice, el incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo. Eso lo dice tal cual el Ministerio de Trabajo, entonces debemos considerar partiendo de aquí. Ahora, nos vamos a nuestro cuadro de escala de multas. En el cuadro de escala de multas, ya este está actualizado a este año 2025 con la UIT que habíamos mencionado de 5.350. Yo debo considerar y debo saber, así yo no sé el administrador, el contador, muchos de ustedes de acá son ingenieros de seguridad, encargados, de repente dueños de empresa, de repente eres también el asistente del gerente y estás en este webinar, es importante que sepan o pregunten cuál es el tipo de empresa que ustedes tienen registrada, porque en base a esto les va a venir la multa o ya sea si en algún momento ustedes incumplen alguno de los lineamientos que les mencioné, en base a esto es el cálculo de las multas. Ojo, tener en cuenta que una forma es muy distinto lo que yo estoy registrado en SUNAT y lo que yo estoy registrado en el Ministerio de Trabajo. Son dos trámites totalmente diferentes, que ahora también se los voy a enseñar porque esto es algo básico y el año pasado tuvimos varias empresas que nos dijeron, ingeniera, yo soy una microempresa, pero Sunafil me está poniendo una multa de no MIPE cuando se verificó en el Ministerio de Trabajo si es que había sido registrada como una microempresa, lamentablemente no lo tenía. Y Sunafil te va a multar en base a una NOMIPE, si en caso no estás registrado dentro de lo que son las rentas. Entonces, que esto ahorita igual les voy a enseñar para que ustedes puedan entender, porque son algunas cosas que nosotros hacemos por desinformación. Entonces, primero, la escala de multas para el Ministerio de Trabajo está catalogada por el tipo de empresa, microempresa, pequeña empresa y una no MIPE. Entonces, una microempresa igual está catalogada, infracciones leve, grave, muy grave, igual una pequeña empresa y una no MIPE. Ambas tienen las mismas categorías. Ahora, ¿qué va a ir cambiando? Si se dan cuenta, el número de trabajadores. En esa columna que dice 1, 2, 3, 4 en microempresa hasta 10 a más, en pequeña empresa te dice de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 y la última columna dice de 100 a más. En no MIPE te dice de 1 a 10 y también te dice de 1.000 a más. Ya, entonces, si yo soy una pequeña empresa y por A o B yo tengo de este 45 trabajadores, estaría en la 1, 2, 3, 4 en la sexta columna, para que ustedes se puedan establecer, identificar. Igual ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, pero esto luego si no, se los voy a mandar también con un archivo en la comunidad de EVALS para que ustedes puedan tener, porque esta es la escala de multas de todo este año, como ustedes se van a regir para que tengan en cuenta también. Vamos a hacer un ejemplo ahora con respecto al tema central que es el plan anual. ¿En cuánto estaría yo incurriendo en una multa si por A o B no lo hago? Vamos aquí. Si yo soy una microempresa, de acuerdo a este cuadro vamos a disgregar microempresa, pequeña empresa y no micro. Si yo soy una microempresa, infracción dijimos que para SUNAFIL o para el Ministerio de Trabajo es grave. Entonces, infracción es no tener el plan, el nivel de infracción va a ser grave. Esta empresa tiene un rango de 9 personas, ya es decir, yo tengo 9 personas en planilla.
Como dijimos, nos vamos a la columna de gravedad de infracción, es grave, y si tiene 9 personas, le estaría viniendo una multa de 2.033 soles. Parece poco, pero esto es una empresa que está registrada como microempresa. Ahora se van a dar cuenta cómo va subiendo las escalas. Si esta sería una microempresa y tuviera 5 trabajadores, estamos hablando de 1.070 soles. Ojo, solo por el plan anual. Si yo no tengo hiper, no tengo políticas, no tengo el supervisor de seguridad, de repente también mi personal no ha pasado EMO, sigues acumulando de acuerdo a lo que una fila establezca para cada uno de los incumplimientos la multa, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Vamos, entonces, claro, en el tema de microempresa, ahora nos vamos para pequeña empresa. Si yo soy una pequeña empresa, estoy registrada como tal, mi número de trabajadores son 50 y hemos dicho que la infracción de no tener el plan anual es grave. Si nos ubicamos en la sexta columna, estamos hablando de 8.667 soles. ¿Qué es lo que podría tener yo como sanción en mi empresa por no tener solo el plan anual? Si se dan cuenta, en comparación de las pequeñas empresas, las multas son más cortas. Que diga en la microempresa, en la pequeña empresa van subiendo el número, el monto económico por una infracción. Si yo fuera una pequeña empresa y tuviera, por ejemplo, eh, 25 trabajadores, yo tendría que pagar una multa si no hago este plan anual de 5.189,50. ¿Ya? Esto es en pequeña empresa. Ahora nos vamos a una no MIPE, es decir, no estoy registrada como una REMIPE, entonces me aplica esto de manera general. No tener el plan anual, se van a dar cuenta que aquí las multas son mucho más grandes. Yo soy una empresa y tengo 80 trabajadores, entonces me ubico en la cuarta columna. Hemos dicho que el plan anual es una infracción grave, entonces estaría pagándole a Sunavil 34.935,50 soles, que es el monto de multa por no tener este documento y pues definitivamente, si se dan cuenta, la escala de multa va a aumentar. ¿Dónde está el error de muchas empresas en nuestro país? No se registran en base al REMIPE, ni siquiera saben qué es el tema de REMIPE, no conocen la ley MIPE y todas se quedan como una no MIPE. Y al final el monto de sanción les aplica en base a esta escala que es bastante alto en comparación a las otras dos. Entonces, esto es importante que ustedes conozcan para que informen a su empleador y se aseguren porque uno no está absuelto. Ahorita estamos hablando del programa anual, pero por ejemplo, si fuera entrega de PP, si fuera examen, de repente tienen una denuncia de un trabajador y entre los descargos, Sunafil de repente absuelve a favor del trabajador, los van a catalogar, si no están dentro de lo que es remite, en base a esta escala, que si se dan cuenta, tiene hasta 281.000, 139.000, 168.000. Estamos hablando de montos mucho más altos, ¿no? Imagínense que sea una empresa de 5 personas y que le caiga la sanción de muy grave de repente por un tema de que hubo un fallecimiento o algo en la empresa y no se detectó muy aparte de la multa, pues también hay indemnizaciones que se trabajan. Entonces tengan en cuenta esto porque si no, pues las multas pueden caer muy alto y Sunafil te va a catalogar de acuerdo a esto. Ahora, esta parte de aquí, que es el plus que hoy día les voy a dar para que ustedes también conozcan, normalmente lo ve el contador, el dueño de empresa, pero si ustedes están en este webinar que son encargados del tema de seguridad y salud, pues es importante que sepan para que vean en base a qué es la escala de multas, porque a veces la gerencia te dice, no, no voy a hacer las capacitaciones, no voy a pasar los EMOS, entonces es importante que sepan y los orientemos cuando en el monto de multas, porque si yo voy y le digo al gerente,
Pasaremos, si somos 5 personas, de repente son puro administrativos, un emo te puede costar hoy día encuentran emos desde 70, 80 soles hasta más, ¿no? Depende con la clínica, el lugar. Entonces, si tú le dices si son 9 personas, digamos que el emo sea 100 soles, 900 soles, y pagar una multa de muy grave de repente, si soy de 8.399 definitivamente hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, muchas veces las gerencias uno tiene que hablar con números para que puedan entender y comprender el tema de la sanción. O igual, no cumplir con las capacitaciones. Si yo estoy en una NOMIPE y solo somos 5 personas o 3 personas y esa es una falta muy grave, no van a pagar 14.000 soles en de que pueden contratar a un mucho menor precio pues unas capacitaciones, ¿no? No incumplir, imagínense la multa. Entonces, muchas veces los encargados de seguridad usamos mucho estas tablas para poder hablar con las gerencias, con el área de logística, con los encargados de en cuánto podría la empresa cargar en multas si incumplimos los lineamientos de seguridad, porque a la larga nosotros tenemos que pagar la multa y ejecutar la actividad. O sea, es doble modo. Ahora, a lo que íbamos. El registro de la micro y pequeña empresa, lo que yo les dije, la REMIPE. La REMIPE para yo poder siempre estar en estas dos escalas, que son las dos primeras, micro y pequeña empresa. Si se dan cuenta, los montos de multa, 481 soles, 749 son mucho menores. Entonces, si yo quiero estar dentro de esas dos, tengo que cumplir esto que dice. Primero, registrarme en lo que es el Ministerio de Trabajo como micro y pequeña empresa y acogerme a la ley REMIT. Este es un registro en el que pueden inscribirse las micro y pequeñas empresas, las MIPE, para acceder a los beneficios de la ley MIPE. En nuestro país existe la ley MIPE. Pueden entrar en REMIPE micros y pequeñas empresas constituidas por personas naturales, jurídicas, dedicadas a actividades como extracción, transformación, producción, comercialización, bienes, servicios. Deben tener como mínimo un trabajador, que es lo que indica. No pueden acceder a este registro empresas como bares, discotecas, casinos o juegos de azar. Solo ellos están exceptuados a no pertenecer a este registro. Después, todas las demás empresas puedes pertenecer. Ahora, ¿qué también te dice el ministerio? Ten en cuenta que si tu negocio, tu empresa, no supera los 150 UITs, estamos hablando que en tus ventas anuales, ¿cómo hacemos? 150 hemos dicho que nuestra UIT es 5.350. Es decir, si tu empresa el año 2024 al 31 de diciembre, de enero a diciembre, no superan las ventas de 802.500 soles, eres una microempresa. Es decir, estarías usando este cuadro de acá, que es el segundo cuadro, que es el primer cuadro, que es microempresa. ¿Ya? Entonces, claro hasta ahí porque vamos a hacer el otro cálculo. Entonces, si yo pregunté al área comercial o la gerencia, ustedes mismos pueden informar porque a veces es esa información propia del negocio, pero al menos infórmenles que si ellos no han superado las 150 OITs del año pasado, pueden registrarse como una microempresa. Pero si las ventas anuales del año pasado están entre 150 UITs y 1.700 UITs, van a ser una pequeña empresa. Si superan, obvio, los 1.700 UITs, pues son una NOMIP. Eso es para un tema laboral, ¿ya? Para que tengan en cuenta, porque hay muchas empresas que están en estos rangos y no están registradas como una REMIPE, sino como una NOMIPE y al final las multas son mayores. Ahora, ¿qué deben de tener en cuenta? Igual este PPT les vamos a pasar por la comunidad para que ustedes también informen. Los pasos para registrarme en una REMIPE. Primero se ingresa a ese link, que ahí también les estoy colocando, que es www.gov.p, registro de la micro y pequeña empresa, que es REMIPE. O sea, si yo ya vi que mis ventas de mi empresa están en eso, que la encargada del administrador, el dueño, proceda a hacer este registro. Solo hay, como ellos son los encargados, a veces hasta el contador lo hace o tu área de recursos humanos. ¿Por qué les van a pedir el RUC, el usuario, su clave solo? Ellos van a
van a registrar ciertos datos en esta plataforma, que es registro de la empresa, van a registrar el número de trabajadores, los socios que están en la empresa y al final termina el registro. Cuando termina el registro, la misma página del Ministerio de Trabajo, ojo, esto es en el Ministerio de Trabajo, les va a enviar esa constancia, donde esa constancia te acredita como REMIT. Y ya con esta constancia, tú recién puedes estar dentro de lo que es micro o pequeña empresa. O sea, dentro de eso. Entonces, cada vez que Sunafil intente, de repente estás en un proceso o incumpliste algo, te notificó, no lo brindaste, sabes que Sunafil te va a catalogar de acuerdo a tu número de ventas o lo que hayas registrado, en cuál de las dos estás. Si estás como microempresa o pequeña empresa. Ya con eso a ustedes les va a permitir tener mejor en consideración para lo que es las multas de SUNAFIL. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que si yo no estoy registrado nuevamente en la REMIPE, lamentablemente, ¿cómo va a proceder SUNAFIL con ustedes? Como una no MIPE, ¿ya? Y eso sí es mucho más alto porque si se dan cuenta, pues el costo de las multas es bastante alto. Así que esto les va a ayudar muchísimo. Informen para que se registren. Ahora les voy a mostrar un modelo de un plan, que es el que nosotros se ha ejecutado, para que ustedes puedan ver un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Entonces, vamos a revisar para que ustedes vean también y tengan aquí logo de la empresa, el sistema de gestión, este es el plan anual de seguridad y salud, la fecha que va a ser aprobada, un código, ¿no? Acá le ponen elaborado, revisado, aprobado, el concepto, por qué se está haciendo este plan, en base a qué ley, el objetivo, el alcance, lo que indicamos en su momento, ¿no? En este caso, su línea base, ¿no? Ellos elaboraron su línea base en su momento y ellos tenían este porcentaje de cumplimiento de su línea base, ¿no? Por eso es que para elaborar este plan o tengo una auditoría, una línea base, porque el mismo documento te lo va a pedir. Luego la política, porque acá te piden el punto 4, ¿cuál es tu política de seguridad? Si van a actualizar, aprovechen en colocar, ¿no? Los objetivos y metas que les mencioné, ¿no? Si hay un objetivo, proteger la seguridad y salud, también va a haber un objetivo específico, ejecución de monitoreos y exámenes médicos. Y aquí te dice el número de monitoreos realizados, el número de demos realizados sobre lo programado, ¿no? Seguimiento y quién lo va a ejecutar. Y así hay un objetivo por cada área. Luego tenemos en este caso el comité, en este caso el de ellos eran 2 años, por quienes está conformado. El reglamento también, porque ellos son una empresa más de 20 trabajadores. El IPER, aquí por ejemplo hacen referencia a que ellos tienen un procedimiento de matriz IPER, un mapa de riesgos, que también es lo que ellos están manejando. Las responsabilidades, acá el gerente general es quien lidera, aquí tenemos jefes de área, no siempre hay jefes de área, ojo, aquí hay un jefe de calidad y presidente de comité. Esto se va a tener que alinear mucho a cómo es la estructura en tu empresa, de qué es responsable el comité, los trabajadores. Siempre contemplen esto, los contratistas, subcontratistas y terceros. Es importante que eso siempre esté en su plan. Las capacitaciones, aquí hacemos referencia a que hay un plan, un programa anual de capacitaciones. Procedimientos, tenemos una lista maestra del sistema de gestión. Es una buena práctica y, por ejemplo, en algún momento me consultaron y me dijeron, ingeniera, pero la ley no te pide una lista maestra de documentos. Eso es parte de una ISO 45001, que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pero es importante para nosotros mantener un orden. Es por eso que muchos sistemas de gestión se alinean, a pesar de que no tienen una ISO, se alinean un poco, tomamos como base y referencia la ISO 45001, ¿no? Tener una lista maestra que es básicamente todos los documentos que yo voy elaborando,
en qué fecha se aprueban, el código que yo le voy a dar a este documento, ¿no? Que está dentro de. Entonces, es importante que tengan ahí. Las inspecciones, en este caso, por ejemplo, esta empresa tiene un procedimiento de inspecciones, ¿no? Ellos tienen inspecciones internas, luces de emergencia, extintores, equipos y botiquín, y se dan cuenta que aquí hay un formato por cada uno de ellos, que es lo que se va a aplicar. Y acá dice, ¿de qué manera los van a aplicar? De manera mensual. La parte de salud ocupacional también hay un programa, así como vimos arriba que hay un programa de capacitaciones, ellos también tienen un programa de salud e higiene ocupacional. Para contratistas, clientes, subcontratistas, proveedores, ellos tienen un procedimiento de lineamiento para proveedores y contratistas. Cada vez que algún proveedor quiere ingresar a sus instalaciones, ellos envían este procedimiento para el contratista para que sepa qué documentos tiene que mandarle a la empresa antes de que acceda a sus instalaciones. Un plan de contingencia, también ellos, este plan también que tiene un código, también cuentan con un plan donde están contemplando situaciones de emergencia que puedan darse en la empresa, ¿no? Aquí ellos están haciendo referencia a cómo van a conformar sus brigadas, los simulacros que va a haber, ¿no? Ruta, señalización que van a tener. ¿Qué más dice acá? La investigación de accidentes, incidentes y enfermedades. También dice cómo la empresa, a través de este procedimiento que también tienen, van a poder responder ante una situación de emergencia. Auditorías. También, ellos tienen un procedimiento de auditoría interna. En este caso, ellos adoptan de manera anual. Estadísticas, que también es otro punto, ellos también van a elaborar la estadística de manera trimestral y anual, ¿no? De acuerdo a lo que ellos están declarando. Acá hay empresas que lo hacen de manera mensual, depende mucho de ello. La implementación del plan, que es el presupuesto, ellos están indicando que hay un monto de 23.000 soles, ¿no? Que más o menos ellos están considerando entre suministros que vienen a ser EPPs, asesorías, mantenimientos, reparaciones, extintores y otros que ameriten el sistema de gestión, cambiar señales también es parte del presupuesto, capacitaciones es parte del presupuesto, ¿no? El programa anual de seguridad, que es el otro documento anexo, así como les dije aquí, hay programa anual de seguridad, que está el de capacitaciones, el programa de salud ocupacional también que está aquí, ¿no? Mantenimiento de los registros, ellos están indicando, ¿no? Que se van a mantener de acuerdo a ley. Hay empresas que aquí colocan que lo van a mantener de manera digital, en un software, en una nube, eso depende mucho también de la gestión de la empresa. Y revisión del sistema por la alta dirección también, ¿no? Va a haber una revisión, una vigilancia para poder ver qué mejoras vamos a hacer para el siguiente. Entonces, el plan anual, como les mencioné la semana pasada, que era punto por punto, aquí lo estamos viendo ya redactado. Entonces, con base a este documento, ustedes pueden hacer su plan anual para su empresa. Tengan en cuenta que esta es una base, porque ustedes en realidad tienen que ejecutarlo en base a la realidad de tu empresa. Si la realidad de tu empresa, que se llama, es otra, de repente, una empresa constructora, minería, de repente soy una empresa de servicios, ¿no? Tenemos diversos tipos de planes que yo tendría que ejecutar para mi empresa. Entonces, ese es un poco el webinar de hoy día. No sé si ustedes tienen algunas preguntas más para poder absolverlas mientras voy viendo. Voy a ir leyendo un poco para que ustedes me puedan ir mencionando. A ver, vamos a ver aquí, dice José Lazo, me menciona acá. De acuerdo al tamaño de la empresa se refiere a los ingresos de ventas o al número de trabajadores. Ya, como les mencioné, igual acá lo voy a volver a proyectar. Tenemos aquí dos cosas para que esto quede clarísimo porque en realidad esto es muy importante, especialmente ustedes que están. Cuando nosotros decimos aquí, hay dos cosas a tener en cuenta. Número de trabajadores y el tipo de empresa que yo soy. Ya, si soy microempresa, pequeña empresa y no MIPE. Ya, en base a eso. Cuando yo les digo, de acuerdo al tamaño de empresa, requiero tener un supervisor o un comité,
si yo tengo en número de trabajadores hasta 20, un supervisor, mayor a 20, un comité, ¿ya? Por eso lo medimos solo para ese item, ¿ya? Pero si yo quisiera catalogarme dentro de lo que es la REMIPE, que es lo que yo les mencioné, o sea, si yo quisiera catalogarme ahorita o darme la función de microempresa o pequeña empresa, yo tendría que tener, como mencioné acá, que si mi empresa no supera los 150 UITs en ventas anuales, soy una microempresa. Si mis ventas están de 150 UIT a 1700 UIT, es una pequeña empresa. ¿Ya? Esto es importante que lo tengan en cuenta para que ustedes también sustenten a las personas, las gerencias de repente, y puedan acceder a este registro que es muy importante que ustedes tengan. ¿Qué más nos dice acá? Sí, ahora vamos a mandar. A ver, vamos respondiendo por acá. El plan, les vamos a mandar también un ejemplo de plan para que ustedes tengan. Ya, ¿cuáles son los otros conceptos que la empresa puede incurrir en infracción? A ver, conceptos que ustedes podrían incurrir en infracciones, porque recuerden que ahorita lo que yo les he mencionado, por ejemplo, solo es no tener el plan. Por eso decía en esta primera parte que también puede ser acumulación de infracciones. ¿Cuándo tengo acumulación de infracciones? Vayamos a que somos una microempresa, ya estamos registrados en el ministerio, ya tenemos la nomenclatura de microempresa, no tengo el plan anual de repente. ¿Qué más? Si soy 9 trabajadores, vamos con este ejemplo que está acá. Lo principal que siempre les digo, no tengo plan anual, no tengo matrices hiper, mis 9 trabajadores no tienen exámenes médicos ocupacionales, también no he pasado mi auditoría mientras, si no soy una empresa de alto riesgo cada 3 años, acuérdense, que también no he brindado las 4 capacitaciones de seguridad y salud a mis trabajadores, no brindo inducciones de seguridad y salud a mis trabajadores, no he publicado y difundido mi política de seguridad, obvio que estamos en 9 personas. No he hecho mi proceso como indica la norma de la elección de mi supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más? Bueno, plan y programa anual que ya se los mencioné, que también lo debo de tener. Reunirme con mi supervisor también es importante. No hago inspecciones en seguridad y salud para validar que todo esté bien, operativo. Es entre lo más resaltante, ¿no? Si yo fuera una empresa más de 20 trabajadores, pues el reglamento interno de seguridad, que lo debo de tener. También, por ejemplo, los monitoreos ocupacionales, que no los haya ejecutado, también es una infracción entre grave, leve, muy grave algunos. Va a depender mucho de qué es lo que SUNAFIL pueda identificar con ustedes. ¿Qué más nos dice? En el plan de seguridad necesariamente debe mencionárselo al base, sí, porque recuerden que esa es una estructura del ministerio. Nosotros adoptamos la base y es parte, lo que te indica. No caerías en una contingencia porque en realidad recuerda que siempre el ministerio te pide la mejora continua. Entonces, es importante que ustedes hagan ese análisis. ¿Por qué? Porque tú haces un plan en base a algo que también vas a levantar de repente del año pasado que no se ha ejecutado, porque no solamente es tu gestión, de repente el año pasado había otro encargado, diversas cosas, hasta inclusive a veces la empresa estuvo en quiebra, ¿no? Imagínense para este año que ya se está levantando, también eso es importante. Hay diversas formas de poder responder al ministerio, ¿no? Pero sí es parte de la estructura que ustedes hagan su línea base o su auditoría. Existe una tabla de infracciones graves, muy graves y leves, ya tipificada por SUNAFIL. Esta es la tabla que actualmente SUNAFIL está manteniendo. Por eso es que les menciono, sería importante que ustedes tengan, porque todo el año se va a mover en base. Esta es la tabla actual, sino que aquí ya está convertida en soles, ya que la que nos da SUNAFIL nos coloca en porcentaje. Entonces, lo que hemos hecho para agilizarles a ustedes es que esta ya está convertida en soles, ¿no? Para que la tengan en cuenta. Pero esta es leve, grave, muy grave. Esta es la de SUNAFIL. En base a esto ustedes trabajen.
Vamos a ver otra. José Antonio me dice, ¿nos podría brindar ejemplos de infracciones en una empresa de servicios? Ya. ¿Qué pasa? Si mi empresa contaba con menos de 20 trabajadores y en los últimos 2 meses somos más de 20 trabajadores, el no hacer la reunión a comité ya es una sanción, siendo la empresa una REMIPE. Si se dan cuenta, en la REMIPE, ya sea, que es lo primero que nosotros debemos tener, yo puedo hacer una microempresa y puede tener más de 10 trabajadores, ojo, no me limita. Igual, yo puedo hacer una pequeña empresa y también puedo tener 20 trabajadores. En los tres yo puedo tener más de 20 para tener en cuenta eso, independientemente en cuál de las categorías estés. Ahora, si en estos 2 últimos meses ustedes han aumentado, ya han superado sus 20 trabajadores, lo normal es que cuando yo supere el número de 21 trabajadores en planilla ya declarados, yo haga mi comité de seguridad. Salvo hay casos atípicos que, por ejemplo, gané una obra, una licitación y por una semana voy a contratar en planilla a, no sé, 15 más, pero en una semana ya no los voy a tener. Es algo muy ocasional y por un proyecto. Entonces eso se puede descargar, o sea, un buen descargo cuando es una PIL, pues los notifico, ¿no? Pero en este caso, si ya este personal que se va a quedar fijo, se van a mantener así y o van a incrementar en número de trabajadores, pues es importante tener en cuenta que ustedes convoquen su elección. Ahora, no es que es una te va a decir, ya pasaron 2 meses. El tiempo más o menos de hacer todo un proceso electoral con los plazos y los tiempos que Sunafil te dice, normalmente es casi un mes entre que convocas, inscritos, aptos, pasan los 15 días que te dice la norma y de ahí tú lanzas la elección. Entonces tengan en cuenta ello, que si todavía no lo has hecho, procede a hacerlo, no es que vayas a sacar una sanción porque antes de esto tú ya tenías un supervisor y ahorita por incremento pues vas a regularizar el tener un comité. Ahora, ¿dónde sí caerías en sanción? Si por AOV no tienes nada. Es decir, tenías, no sé, 18 trabajadores y no tenías ni siquiera el comité ni nada de tu sistema de gestión. Ahí sí. Pero si tú tenías y ahorita has tenido un incremento de personal, pues convoca, haz tu proceso como corresponde y no esperes a que su te notifique, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Me dice en el apartado de salud ocupacional, es una mención simple, pues usualmente hay un plan anual de salud ocupacional o se puede colocar el código del plan. No, la parte del plan de salud ocupacional, eso lo elabora el médico ocupacional. Como les dije, también hay otra normativa, no, no la tengo ahorita en la mano, pero se las puedo pasar. Esta normativa indica todo el tema de los exámenes médicos ocupacionales, el preocupacional, el periódico, el de retiro, ¿no? Entonces, esta ley también indica, o esta normativa, cómo nosotros debemos trabajar los resultados, ¿no? Por eso es que el plan anual, como les mencioné, la norma no te dice, en comparación a cuando nosotros tuvimos durante estos últimos años lo del COVID, que sí te decía, ¿no? Cada cierto número de trabajadores, ya sea una enfermera ciertas horas, un médico ciertas horas. Pero hoy en día nos acogemos a lo que había anteriormente, ¿no? Que la norma te dice si eres mayor a 500 trabajadores que tú tengas en planilla, tienes que tener un médico ocupacional en tu empresa, un mínimo de horas, si no me equivoco, es un promedio más o menos de 18 semanas. Si no es el caso, o sea, tu empresa no tiene 500 trabajadores, te acoges al otro, ¿no? Tú decides, por eso les mencionaba que, por ejemplo, hay empresas que son de 15, 20 personas, que el médico lo hacen ir 3 veces al año, 2 veces al año, 4 horas, con el fin de que pueda entregar los exámenes médicos y hacer algunas actividades que conlleven a la prevención de la salud laboral. Entonces, este plan, por eso se dice plan de salud, es enfocado a qué tareas vamos a hacer para prevenir cualquier enfermedad ocupacional en los trabajadores. Algunos hacen, por ejemplo, algunos programas de nutrición, peso, talla, buena alimentación, otros trabajan también la parte psicológica,
Otros trabajan la parte ergonómica, porque de repente en los exámenes han encontrado que el personal pues está teniendo muchos lumbagos, hernias o algunas patologías, ¿no? Propias del trabajo. Entonces, con esos programas, o sea, todavía la norma no te dice que tienes que tener un médico mensual, pero sí te dice que tienes que trabajar un plan de salud. Entonces, la forma como ustedes decidan hacerlo es ya decisión de la empresa, pero no pueden dejar de no hacerlo. Más ¿por qué? Porque recuerden que también se tiene que presentar un informe a DIGESA. Este informe se entrega todos los años. Y ahí nosotros tenemos que declarar como empresa porque nuestra empresa no hay no hay ninguna enfermedad ocupacional, ¿no? Por eso es que ese informe, ¿quién lo firma? El médico ocupacional. Entonces, la forma como ustedes lo manejen ya es importante que ustedes tengan en cuenta de acuerdo al tamaño de empresa y también las patologías que puedan encontrar, ¿no? En la generación de la línea base debe intervenir el comité de seguridad, sí, puede participar, porque a la larga al comité es a quien se le exponen los resultados, ¿no? Si yo tengo el comité, si yo soy el ingeniero de seguridad, yo voy a levantar toda mi línea base. Luego de mi línea base, yo voy al comité y al comité le digo, este es tu resultado. Es como una auditoría, ¿no? Pasamos una auditoría y el comité se le informa los resultados y el comité en base a eso va a pedir, vayamos a trabajar un plan anual, que es lo que vamos a trabajar todo este 2025, considerando todas las observaciones que hemos tenido en nuestra línea base. ¿Qué más nos dice acá? Denise nos dice, en una empresa de 50 personas, pero solo 20 en planilla, y 30 personas por contrato de locación no cuentan con examen médico, ¿de cuánto sería la multa si solo figuran 20 personas en planilla? Ya, para empezar, este es más de un tema laboral. Lo voy a mencionar de manera para conocimiento de todos los que estamos aquí, pero debemos tener en cuenta dos cosas. La norma es clarísima. Si yo voy a tener un trabajador que desde el día de mañana, vayamos al ejemplo, va a ingresar a mi empresa con un horario de trabajo, con una subordinación directa, es decir, va a rendir cuentas a alguien, tiene un horario de trabajo, está en mis instalaciones o de repente en teletrabajo, por norma que te dice, ponerlo en planilla. Incumplir en eso, que te dice, es una infracción muy grave, porque estás yendo en contra de los derechos del trabajador. ¿Ya? Más aún si esta persona o estas personas, en este caso para el ejemplo de Denise, yo tengo 30 personas por contrato de locación. Recuerden, el contrato de locación es un tipo de contrato muy específico. Por ejemplo, yo voy a contratar hoy día a Denise que me dé, para que me haga una auditoría y de acá no la vuelvo a contratar hasta el próximo año. Válido, porque la estoy contratando, no está subordinada a un horario mío. El auditor viene, ejecuta la auditoría y se va. No hay una subordinación directa porque está viniendo a hacerme un trabajo muy específico. Pero si yo a esta persona la tengo todos los días, marca inclusive una asistencia, atiende a personal, no lo sé, hace diversas gestiones, está dentro de la empresa, participa en mis capacitaciones, en mis almuerzos, en todo lo que yo como empresa, como un trabajador, pues definitivamente esta persona en cualquier momento, si tiene información, puede denunciar a la empresa. Y es lo que mucho está pasando durante estos últimos años en particular, ¿no? Que los trabajadores denuncian sus beneficios y la norma lo va a amparar. Es por eso que el año pasado y este año ya vino, el lunes, si no me equivoco, a muchas empresas. El año pasado han tenido muchas empresas, casi 3 solicitudes en el año. ¿Por qué? Porque sustentaban personal en planilla un número y personal por residuos por honorarios otro número. Entonces tengan en cuenta ello para que no. Si yo tuviera 20 en planilla, vamos a ir a tu ejemplo, más o menos cuánto sería tu multa, 20 en planilla y digamos que porque eso sí no sabría decir en qué régimen estés,
si tú estarías en el rango de pequeña empresa y tú tuvieras 20 en planilla, muy grave serían 8.774. Pero ojo, Sunafil puede resolver que las otras 30 que sí debieron estar en planilla, estamos hablando que sería 50, es posible que estés dentro de este rango, 14.712. Fuera de eso, súmale a esto los años de indemnización que tú le tendrías que pagar al trabajador a cada uno por todos los años que estaba trabajando contigo. O sea, estamos hablando que esta es tu base solamente por no poner en planilla. Tengan cuidado mucho con eso porque ya estos últimos años las leyes están siendo un poquito más exquisitas y también los trabajadores están informados, ¿ya? Eh, ¿Qué casos son considerados infracciones graves y muy graves? Muy grave, lo que acaba de decir ahorita Denise, no obtener a personal en planilla, pero eso es más un tema laboral. En seguridad muy grave no tendremos, es muy grave. ¿Qué más? No tener nada en tu sistema de gestión, muy grave. Las demás son normalmente graves, o sea, los documentos principales que estamos hablando del plan anual, las matrices hiper, la elección de mi comité o supervisor, mi política, ¿no? Esas están dentro de lo que son las graves. Leves normalmente son un tema de algún documento que haya sido observado de repente o cuando van a hacer la inspección a tus instalaciones, orden y limpieza, ¿no? Que es básicamente lo que piden. Normalmente es una FIL, pero casi la mayoría, cuando tú encuentras en la ley y te dice debe, todas son obligación, y eso ya es de grave hacia arriba, ¿no? Entonces, muy grave están catalogado mucho el tema de los exámenes, no tener el sistema de gestión, ¿no? En grave, por ejemplo, las capacitaciones de seguridad, por eso es que el año pasado mandaron este circular, para que ahí más o menos tengan una diferencia. Eh, dice, ya. No, en realidad, Javier, el tema de la tabla de infracciones donde Sunafil te dice falta, por ejemplo, que entregue PP, extintores, falta de plan, denuncia por accidente. Lo que pasa es que Sunafil te da esta tabla, pero ellos te van a indicar de acuerdo a la gravedad. Por eso, si se dan cuenta en este de aquí que les dije, te dice acá, ¿no? Gravedad de falta cometida. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir ahorita, por ejemplo, ya, no le entregué el EPP, pero ¿eso a qué conllevó? A que cuando yo haga mi inspección, si yo soy el fiscalizador, tu personal se esté contaminando los pulmones porque está inhalando de repente algunos vapores de la máquina, no solamente es el EPP, sería lo otro, porque está de repente también yendo en contra de la salud del trabajador. Ahora, por ejemplo, si me dices falta de extintores solo porque no los tienes, o de repente también eres una empresa de repente donde hay bastante químicos o de repente papeles en gran cantidad y estás poniendo en peligro la vida de muchas personas que en cualquier momento se incendia y eso es de repente una fuente muy grave para las personas que están trabajando. Es una FIL. Recuerda que va a evaluar, por eso te dice ahí de acuerdo a la falta cometida, qué es lo que encuentro, no es algo tan sencillo, por eso es importante, como le dije, si nosotros tenemos todo el sistema, pues todo el sistema, de alguna otra forma, cada documento, cada acción tiene un porqué, ¿no? Entonces, por eso es que lo integra y lo engrana mucho para que este funcione. Entonces, por ahí para que tengan en cuenta en base a qué basa, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? ¿Qué documentos es obligatorio para empresas menos de 20 trabajadores? Menos de 20 trabajadores, política, matrices hiper, el plan anual, el tema de tu supervisor de seguridad, tu mapa de riesgos si tienes oficina, registro de inspecciones, los mínimos que pide la ley. Y si me estoy olvidando alguno, plan de contingencia que también es básico que ustedes lo tengan, sus capacitaciones de seguridad, ¿ya? Para que ahí puedan ver un poco la envergadura de su sistema. Y vamos con la última pregunta ya. Dice acá, en el anterior webinar comentó que hay dos planes para presentar, una gerencia y una ligeza. Informes, no planes, sino informes. Ya.
Entran en la tipificación de multas y en qué nivel estaría. Ya, yo les mencioné que son dos. Uno, el informe de revisión por la dirección y el informe a DIGES. El próximo webinar vamos a ver esos dos documentos, ¿ya? Para que ustedes también puedan tener y avanzar con ese documento, porque ya la próxima semana casi vamos a estar a fin de mes y ustedes ya deberían estar terminando. Entonces, la próxima semana vamos a ver el documento en sí, cómo nosotros, por ejemplo, lo elaboramos para que ustedes también puedan ya empezar a trabajar el documento. Eh, el informe de revisión por la dirección es el estado, el resumen. Informe, yo estoy informando a la alta gerencia todo el año mis actividades de seguridad y salud, de acuerdo a mis objetivos, qué es lo que lograr. Eso es todo el año. Y el de Digesa, yo le voy a presentar a Digesa todo lo que he trabajado, también en seguridad y en salud, pero básicamente son estadísticas. Por ejemplo, aquí ingresa mucho el tema de tus exámenes médicos, también capacitaciones y algunos otros detalles que también lo vamos a ver. No presentar esto, porque son requisitos legales y la norma te dice debe, estarías dentro de lo que es grave. Para que ustedes vean cuando me dijeron, no estarían dentro de lo que es grave, no presentarlos, ¿ya? Para que tengan en cuenta ello. Y vamos a lo último de Jaime y con eso ya nos vamos. Cuando hacen los hiper, ¿es suficiente enviar una encuesta genérica a todos los trabajadores o es necesario interactuar y levantar riesgos específicos? Sí, ahí Jaime, me parece una pregunta buena y ¿qué tenemos que tener en cuenta? La matriz hiper, la forma como tú la levantes y la metodología es propio de cada especialista. ¿Qué recomiendo yo? Primero, haz entrevista por cada persona. ¿Por qué? Porque la matriz hiper, cuando hay una investigación de un accidente, ese documento lo van a pedir. Y lo que puede pasar cuando tú hagas tu descargo, digamos que tú eres la persona que se ha encargado de hacer la matriz hiper y tú vas a hacer tu descargo y te van a indicar, ¿no? ¿Cuál fue la metodología? ¿Cómo usted se aseguró de poder levantar la información adecuadamente? Entrevistó, la persona tiene algún documento que, por ejemplo, si tú levantaste con, no sé, con José, José es el puesto de analista de marketing, José te firmó algún documento de esa información que te dio o no, porque mucho de lo que pasa cuando se levantan las matrices hiper es que uno va a entrevistar a la persona y la persona le dice dos, tres funciones y no les da toda la información. Entonces, esa persona luego tiene un accidente, revisamos la matriz y no está contemplada esa tarea. Y entonces, cuando nosotros como especialistas hacemos el descargo ante la autoridad, el trabajador dice, yo sí le dijo, y el especialista, y nosotros le decimos, no, pero no nos mencionó. Entonces, ¿qué va a primar en ese momento? El ministerio te va a decir, señor, a ver su documento donde el señor sí le dio esa información. Yo en particular y mi equipo cuando levantamos matrices hiper, hacemos firmar a quien yo le estoy levantando la información un documento donde ellos sí me validan que efectivamente esa información es válida y son todas sus tareas. O sea, yo me aseguro porque no puedo correr riesgos mucho más porque este es un documento de gestión muy importante. Eh, a ver, vamos con lo último. MIPE, no MIPE. Ya, dice, las encuestas están firmadas, pero no son específicas por puesto. Yo te sugiero que las hagas específicas por puesto. ¿Ok? Entonces, con esto estamos terminando y únanse a la comunidad, que ahí mi equipo les está pasando el link. Por ahí voy a compartir toda la información para que ustedes puedan tener los documentos que les he mencionado, también este PPT que es importante. Ahora Cristel les coloca ahí el link respectivo para que ustedes se puedan unir a la comunidad y también poder entregar. ¿Ok? Gracias a todos. Buen día.